Pues muy buenas tardes, martes 6 de octubre, en Tardes de Ciencia, con este segundo periodo de charlas, estaremos transmitiendo en vivo desde Facebook de Sábados en la Ciencia. Les damos saludos afectuosos a la doctora Gladys Yáñez y un servidor Rodrigo López, quienes estaremos atendiendo las preguntas que nos vayan llegando desde el Facebook y desde esta sala virtual. Para ver y escuchar correctamente la charla, les sugerimos se mantengan apagados sus micrófonos y sus cámaras deben estar en rojo. Y si ustedes quieren decirnos algo, por favor levanten su mano en el panel de participantes y con mucho gusto les vamos a dar la voz. Ahora nos vamos en directo con el doctor Ángel Trigos Landa, director general de investigaciones, quien hará la presentación de nuestro ponente del día de hoy. Adelante, doctor. Hola, ¿qué tal, Rodrigo? Gladys, muy buenos días. Doctor Héctor, ¿cómo estás? Hola, muy buenas tardes a todo el público. ¿Qué tal? Les saluda Ángel Trigos, director general de investigaciones de nuestra querida Universidad Veracruzana. Me da mucho gusto estar de vuelta con ustedes en su programa Tardes de Ciencia, que organiza la Universidad Veracruzana en colaboración con la Academia Mexicana de Ciencias. El tema del día de hoy será física aplicada en apoyo al combate de la pandemia COVID-19, que nos impartirá el doctor Hugo Cerecedo Núñez de la Facultad de Física y quien se encuentra con nosotros en pantalla. Muchas veces nos cuestionamos el para qué sirve la investigación básica, para qué sirve la física, para qué sirve la química, para qué sirven las matemáticas. Yo creo que este es un ejemplo claro de que nosotros como sociedad tenemos que apostarle a la investigación básica para tratar de resolver problemas complejos que nos atañen en un momento dado en la sociedad. El doctor Héctor Cerecedo es un investigador adscrito a la Facultad de Física, el cual desarrolla actividades docentes y actividades de investigación. Sobre todo, trata de aplicar sus conocimientos de óptica, en este caso, en la pandemia del COVID-19. Actualmente desarrolla investigaciones, como les comento, de óptica, fotónica y biofotónica. Doctor Héctor Cerecedo, le damos la bienvenida y en este momento te pedimos que inicies tu charla. Adelante. Y es un placer estar con un amigo como tú el día de hoy, con tanta expertise y con tanta sabiduría en el campo de la física aplicada. Bienvenido. Muchas gracias, doctor Ángel. Muchas gracias por la invitación. Y pues bueno, comenzamos. Ya se dijo el título de mi plática. Vamos a comenzar con el problema. Bueno, primero que nada, en la actualidad pues tenemos una contingencia sanitaria por un nuevo virus, entre comillas, un nuevo virus que nos está causando una enfermedad, la enfermedad del COVID-19. Con esto, bueno, cuando se tiene un problema así, se busca comprender el origen, la composición o estructura de este virus, se busca también detectarla, diagnosticarla y también pues cómo se contagia, ¿verdad? Cómo se propaga y tener un control de su acción y una posible cura. Estos son los puntos que busca uno cuando tiene un problema sanitario de este tipo. En la actualidad, podemos decir que existe una codependencia en muchos aspectos. Las disciplinas no son la excepción. La física está presente en el entendimiento fundamental de otras disciplinas, como bien sabemos, ¿verdad? La medicina y la biología, pues no son la excepción. Prueba de ello es que existe ahora un área que se llama biofísica y otra más que es biofotónica. En el caso de la biofísica es la relación que existe entre la física y la biología, que juntos buscan resolver problemas. En el caso de la biofotónica, pues es la relación principalmente entre la luz o las aplicaciones de la óptica en el área biomédica, biofotónica, de biología o de medicina. El objetivo de la plática entonces consiste en reflexionar sobre la incidencia de la física en una problemática actual y global. También tenemos como objetivo pues que los perfiles de ciencia e ingeniería observen la importancia de sus conocimientos en problemas de impacto social. Para esto, lo que voy a intentar es mostrarles cómo diversas áreas de la física, como son la mecánica, la física de fluidos, el electromagnetismo, la óptica, la física moderna, por ejemplo, o la física del estado sólido, están incidiendo en algunos de estos puntos, bueno, más bien en todos los puntos que tienen que ver con esta enfermedad. Desde cómo es el virus, cómo se detecta, cómo se propaga, cómo se realiza el monitoreo, cómo podemos evadirlo y cómo podemos erradicarlo. Sorprendentemente, estas áreas de la física están inmersas o va a poder ver cómo impactan, mejor dicho, en cada uno de estos puntos del problema. Entonces, pues reflexionaremos sobre el papel e importancia que tiene la física en el apoyo al control y entendimiento del virus
qué nos está causando esta enfermedad del COVID-19. ¿De qué vamos a hablar entonces? Pues vamos a hablar de física, pues de estos conceptos que se ven en ciencias naturales en nuestros cursos de primaria. Vamos a hablar de física que se ve en la secundaria, de la física que vemos en la preparatoria. O sea, de este tipo de conceptos son los que yo voy a tratar de mostrarles. Vamos a hablar de esta ciencia que es fundamental y aplicada, que estudia fenómenos de la naturaleza, la materia, la energía. En sí, conceptos que son de alguna manera familiares para todo el público que nos está escuchando. Solamente quiero recalcar algo. La física aplicada maneja conceptos, como muchas otras ramas de la ciencia, maneja resultados tangibles, métodos experimentales, simulaciones computacionales, predicciones. A lo mejor, a diferencia de lo que puedan estar pensando, la física aplicada pues sí tiene ese cauce hacia llevar conocimientos a un lugar que sean ya prácticos. ¿Qué vamos a escuchar? Bueno, en la plática a lo mejor por ahí vamos a escuchar algunos términos como rapidez, velocidad, luz, tiempo, distancia, partículas, energía. Como podrán ver, van a ser términos que de alguna manera son familiares a nosotros en nuestra vida diaria, ¿verdad? Y de hecho así es, la física está presente en nuestro día a día, solo que, bueno, a lo mejor no nos detenemos a reflexionar, no nos damos cuenta de que así es. Lo que vamos a ver entonces es cómo con las áreas de la física y con conceptos de física, pues vamos a poder comprender cómo es que se puede conocer al virus, cómo es que se puede desarrollar un diagnóstico, o al menos cómo está inmerso en una parte del diagnóstico del proceso. Vamos a poder comprender cómo con algunos métodos cualitativos y cuantitativos podemos determinar la propagación de este virus de forma indirecta, ¿verdad? A través de diferentes métodos. Algunos son muy básicos, algunos son bastante complejos, pero que al final de cuentas lo que buscan es ver cómo se propagan estos. También voy a tratar de mostrarles cómo es que se puede monitorear el virus, o más bien cómo es que este monitoreo o la física está inmersa en el monitoreo del virus. Asimismo, vamos a ver cómo la fisicoquímica, por ejemplo, explica el funcionamiento del jabón, la operación del jabón, que nos permite evadir este bicho. También algunas pruebas mucho más elaboradas, utilizando nuevamente láseres, arreglos ópticos, para tratar de evadir este virus. Y algunos ejemplos mucho más sencillos, muchos más cotidianos, como el uso de rampas. Finalmente, vamos a ver cómo se puede erradicar, y veremos que la luz en este caso también juega un papel importante, y aunque no tenemos una vacuna aún, ayuda y sirve para ir erradicando mientras sale esa vacuna que tanto estamos esperando. Muy bien. Bueno, a continuación voy a explicar un poquito más a fondo, no tanto, pero un poquito más a fondo, cada uno de estos elementos que se requiere para atacar este problema, obviamente desde el punto de vista de las aplicaciones de la física. Empecemos con el virus. Bueno, el virus es una partícula extremadamente pequeña, tan pequeña que no la podemos observar a simple vista. Para que tengan ustedes una idea, el virus es más pequeño que una célula. Incluso, por ahí creo que debe de ser familiar para muchos de nosotros, el haber visto una imagen o una fotografía de una célula. Y verán que dentro de ella hay otros organismos que se conocen como organelos. Y dentro del núcleo, por ejemplo, de la célula, hay elementos todavía más pequeños, proteínas y algunas otras moléculas. Bueno, el virus es tan pequeño como a lo mejor del tamaño de esas moléculas o organelos que están dentro de la célula. Es decir, es algo que no podemos observar a simple vista
con un microscopio convencional, con un microscopio como el que podemos ver en un laboratorio de biología. Para esto, lo que se requiere es un microscopio mucho más potente, en este caso, un microscopio de electrones. ¿Y en qué consiste? Bueno, este microscopio lo que permite es visualizar partículas de este tamaño y es un flujo de electrones que incide sobre las muestras tan pequeñitas y de esa manera, bueno, se puede obtener información de cómo es la estructura de las células. Ahora bien, esta es una fotografía que intenta reconstruir, porque no es una fotografía real, sino es una reconstrucción de lo que se obtiene en un microscopio electrónico. Esta se obtiene a partir de la radiación que se refleja o bien que se transmite, dependiendo del tipo de microscopio, y de esa forma, con una serie de procesamiento con la computadora, pues se puede tener una imagen de este virus. Si se fijan, aquí se alcanza a ver estos piquitos azules, que es justamente lo que caracteriza a este virus, conocido como del tipo coronavirus. Bueno, pues fíjense que los conocimientos y estudios sobre los electrones y cómo estos se comportan con la materia es lo que permitió el desarrollo de este tipo de microscopio de electrones. En la actualidad, estos conocimientos los abarca muy bien la física en un área que se llama la física moderna o la física contemporánea. Aquí les quiero mostrar un pequeño video, es una caricatura para que tengan una idea de cómo opera de modo general este microscopio electrónico. Lo que se tiene es como les comenté, unas electrones que inciden sobre una muestra que es muy pequeñita y que esta muestra, al ser irradiado con electrones, reemite energía de diferentes tipos. Y se puede utilizar uno o varios detectores para conocer tanto su estructura como la composición, en este caso, de este virus que era desconocido. No hay otra forma, bueno, al menos es la forma más práctica para conocer la estructura del virus. Bien, respecto a la detección, bueno, también existe un procedimiento estándar para el diagnóstico del virus, que es conocido como reacción de cadena de polimerasa. En este procedimiento, lo que se hace es tomar primero una muestra de saliva o una muestra de mucosa que se extrae de nuestras cavidades nasales y se coloca en un tubito con una sustancia, y este tubito con la mucosa y con esa sustancia pues se lleva al laboratorio y pasa por varios procesos químicos. Pero en la última etapa, ya para hacer el diagnóstico, se tiene un arreglo óptico que consiste, pues aquí lo voy a mostrar, que consiste en una serie de lentes, de filtros, espejos y una cámara que permite detectar una determinada luz que se conoce como radiación fluorescente. Esta radiación fluorescente proviene de esta preparación que se hizo de la muestra y proviene es característica, mejor dicho, del virus. Entonces, si esta radiación fluorescente es suficientemente alta y está presente, bueno, más bien si está presente y es suficientemente alta, pues entonces podría uno determinar o puede uno determinar con este procedimiento que esa muestra tiene el virus. Pero lo interesante aquí, o bueno, lo que yo quiero resaltar es que dentro de este método de diagnóstico, pues está inmerso este arreglo óptico, está inmersa la física. Y aquí, bueno, conceptos de óptica, conceptos de física moderna, contemporánea, como lo son fluorescencia, pues es lo que nos permite comprender esta última etapa del diagnóstico. Con respecto a la propagación, bueno, acabamos de comentar que el virus es muy pequeñito, no podemos ver los virus cómo se propagan. Sin embargo, sí se puede hacer de forma indirecta. Y para esto se han hecho pruebas de diferentes maneras y con diferentes métodos. Una de ellas, por ejemplo, utilizando luz ultravioleta para visualizar la propagación por contacto. También existen arreglos ópticos
que utilizan espejos, fuentes de luz, cámaras, que también permiten ver la propagación en el aire. Otros arreglos más complicados, como utilizando láseres y cámaras de video, puede también permitirnos hacer una visualización indirecta, pero quizás mucho más cuantitativa, es decir, con datos que nos digan bien hasta dónde llegan las gotículas o las micropartículas que tienen los virus, las micropartículas de saliva, ¿verdad? En este tipo de trabajos que nos ayudan a ver cómo se propaga el virus en la visualización indirecta, pues están inmersos conceptos de fluorescencia, de láseres, de óptica, que son importantes para plantear y comprender este tipo de métodos o estos estudios. Por ejemplo, en un caso, para visualizar de manera indirecta la propagación del virus, se hizo un experimento que es bastante bonito, bastante sencillo y bastante ilustrativo. Como pueden ver en esta imagen, se tiene las manos de una persona, y lo que se hace es a estas manos se les puede agregar un polvo fluorescente o bien una pintura fluorescente. La idea es que, cuando uno ve con la luz ambiente, con la luz convencional, nuestras manos que ya tienen polvo o pintura, pues uno no ve que tiene esa pintura o ese polvo fluorescente. Sin embargo, si lo iluminamos con luz ultravioleta, podemos ver cómo esa pintura o esos polvos que son fluorescentes, pues reemiten luz. Bueno, pues ese es el principio con el cual se hicieron estas pruebas, y lo que se hizo fue colocar estos polvos a una persona que se encontraba o que se iba a encontrar en una habitación con otras personas, ya sea en una comida o bien dentro de un salón de clases. Y entonces esta persona con estas pinturas se introdujo a ese cuarto donde había, les decía, una comida, y después de unos 30 minutos, 40 minutos, pues dejaron que convivieran. Después de ese tiempo, lo que se hizo fue investigar con esta luz ultravioleta dónde había quedado o dónde estaban las trazas de esta pintura o de estos polvos. Y el resultado es que uno puede observar que la pintura se propaga se dispersa por varias partes de los objetos del cuarto. Incluso en las personas mismas también se puede observar cómo queda impregnada. Entonces, esa es una manera indirecta, pero cuyos conocimientos o conceptos pues provienen justamente de conocer la conducta de los polvos fluorescentes con la luz ultravioleta. Otra forma que esta digamos es una prueba cualitativa. Otra prueba que puede ser cualitativa y cuantitativa. Cualitativa quiere decir que solamente nos da información sin tomar ninguna medición, sin tomar ningún dato específico. Cuantitativa es cuando ya tomamos datos muy específicos, que tienen números, que tienen una información mucho más a fondo. Otra prueba que se reporta, que sirve para tener una idea de cómo se propagan las gotículas que tienen este virus, pues es utilizar arreglos ópticos. Arreglos ópticos hasta cierto punto convencionales, en los cuales se utilizan, por ejemplo, un espejo cóncavo de forma circular, se utiliza una cámara y se utiliza una fuente de luz blanca como la de los proyectores, estos que ahora se utilizan mucho en las clases o se usaban en las clases. Y bueno, aquí lo que se busca es visualizar, ahorita voy a ampliar esta imagen, lo que se busca es visualizar el vapor que despide nuestro cuerpo, pero al mismo tiempo también visualizar el gas y gotículas que expele nuestro cuerpo cuando estornudamos, cuando hablamos, cuando tosemos o cuando utilizamos mascarilla. Este tipo de estudios, que insisto, provienen de conceptos de óptica, que provienen de conceptos de la física de los fluidos,
pues ya pueden ser cuantitativos y nos pueden dar información más precisa sobre el alcance o el área o el volumen al cual pueden llegar estas gotículas que pueden ser peligrosas, ¿verdad? Entonces, si me permiten, voy a mostrarles brevemente un video de cómo se ve la pintura cuando está en nuestras manos, pero no ha sido iluminada. Ya cuando es iluminada se ve como si se encuentra ahí, ¿verdad? Entonces, por esta razón es que a raíz de este tipo de pruebas, es que nos indican, bueno, hay que tener mucho cuidado con las cosas que uno toca, hay que tener cuidado de no tocarse la cara, hay que tener cuidado de no tocar a otras personas, y de ahí viene, esta es una prueba de cual nos indica, pues que debemos de lavarnos las manos, ¿verdad? Para no tener estos virus o las bacterias. Pero, ok. Y en el otro caso, aquí hay un video, espero que se alcance a ver, como es la imagen muy pequeña, se alcanza a ver aquí el vapor que despide la persona cuando tose. Bueno, este tipo de imágenes se pueden procesar con una computadora, se pueden estudiar de forma, les repito, cuantitativa y conocer qué alcance tiene. Hay otros experimentos un poco más elaborados, pero que también nos dan mejor información que los anteriores y también buscan tener datos que nos ayuden a comprender cómo es la propagación cuando dos personas están platicando o cuando una de ellas tose. Y para esto se ocupa una hoja de luz. En lugar de los láseres, usualmente, como los hemos visto, pues es un haz, ¿verdad? Como largo y de tipo circular. Bueno, hay algunos arreglos ópticos en los cuales este haz, que inicialmente es lineal y circular, se pueden convertir en una hoja de luz, o como si fuese una lámina de luz. Y entonces es posible visualizar y hacer mediciones de una manera más precisa, porque el láser permite ver estas partículas que a simple vista no las vemos, ¿verdad? Creo que sí se alcanza a ver cómo las partículas atraviesan esta lámina de luz, y si lo grabamos y después lo llevamos a la computadora, pues podemos ver los alcances, ver cuánto tiempo permanecen entre estas dos personas, etcétera, ¿verdad? Hay otras pruebas que son un poco más simples, pero no menos importantes, que tienen que ver con conceptos fundamentales de la mecánica clásica. Y aquí basta con recordar o ingeniárnoslas para utilizar conceptos como distancia y tiempo. Y bueno, recordar un poquito cómo es que funciona aquello que nos enseñaron en la secundaria o en la preparatoria sobre el tiro parabólico, en lo que era mecánica clásica. Aquí lo que se busca, pues, es hacer una prueba no tan detallada, pero sí contundente, que nos indique el efecto que tiene, por ejemplo, usar una máscara o una mascarilla y no usarla con respecto a la distancia, ¿no? En este caso, pues son pruebas contundentes y también son pruebas que nos indican, bueno, qué tan efectiva puede ser una mascarilla, un tipo u otro, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí en esta imagen se ve como esos son cultivos en cajas de Petri, por ejemplo, un estornudo o una persona que tosió a diferentes distancias, ¿verdad? Y entonces, si la persona utiliza una mascarilla, pues vamos a ver que la cantidad de colonias de bacterias que se logran obtener, pues es prácticamente nula. Sin embargo, si esta persona no utiliza mascarilla, y podemos ver que a una distancia como de medio metro, pues ya se tiene muchas colonias de bacteria, que podría ser equivalente al virus. Y conforme se va alejando, o la muestra esta se va alejando de la persona que estornudó o que tosió, pues hay menos colonias. Esto nos indica, bueno, el alcance que puede tener la contaminación, ¿verdad? Que una persona puede producir. Y insisto, estas pruebas, aunque podría parecer un poco simples,
pues provienen insisto, de tener en cuenta estos conceptos básicos de la mecánica. Muy bien. Con respecto al monitoreo, bueno, pues no tenemos una forma, todos sabemos, no tenemos una forma directa de monitorear la presencia de este virus. Sin embargo, el monitoreo de este virus o la presencia de este virus dentro de algunas personas puede realizarse de forma indirecta. Un ejemplo de ese monitoreo indirecto, pues es el uso de pistolas de temperatura o bien el uso de oxímetros. En el caso de la pistola de temperatura, opera de la siguiente forma. Dentro de ella hay un pequeño sensor que es de tipo semiconductor, esto surgió de estudios en la física del estado sólido. Y dentro de esta pistola, ese semiconductor lo que hace es captura radiación infrarroja que proviene de una parte del cuerpo o de algún objeto que está emitiendo calor. Cabe aclarar que en algunas pistolas de temperatura, ustedes han visto que hay un láser que apunta, pero realmente en ese tipo de pistolas ese láser no tiene ningún efecto de medición. Ese láser o esa luz roja solamente tiene el efecto de identificar o ver qué punto es el que vamos a ocupar para medir temperatura. Pero en otros no tiene esta radiación láser. Insisto, aquí lo efectivo es la emisión que tiene el objeto, en este caso el cuerpo humano, y el detector que recibe esa radiación y que obviamente previamente está bien calibrado para que pueda detectar rangos de temperatura que nos indique si la persona pues tiene fiebre o no tiene fiebre. Y eso, insisto, pues es un monitoreo indirecto, pero es un monitoreo muy útil. Y detrás de ello pues está la física del estado sólido. El otro dispositivo que también es muy útil para un monitoreo indirecto, pues es el oxímetro. En este caso se parece un poco a la pistola de temperatura, pero aquí tenemos en un extremo, tenemos un emisor de luz, usualmente es infrarrojo, y en el otro extremo se tiene un detector, también de tipo semiconductor. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que sucede? Bueno, la luz que sale de la fuente atraviesa nuestro dedo y llega al detector y, claro, con previa calibración, con previos estudios, nos indica la cantidad de oxígeno que puede tener nuestro cuerpo en ese momento. Es decir, otra vez es una manera indirecta de monitorear una enfermedad, es una manera indirecta de monitorear si tenemos el virus o no, porque nos eleva la temperatura o, en este caso del coronavirus, nos baja el rendimiento o nos baja la cantidad de oxígeno que podemos tener en nuestro cuerpo. Y bueno, ambos instrumentos pues operan con principios de la física de estado sólido, como ya lo comenté, muy en particular semiconductores, y pues están relacionados con radiación infrarroja del espectro electromagnético. En el caso de la evasión del virus o cómo evitarlo, pues también está presente la física. Nos han dicho infinidad de veces que nos tenemos que lavar las manos, ¿verdad? Y que es muy importante para evitar un contagio por contacto. Pues fíjense que la fisicoquímica puede explicar este mecanismo con el cual el jabón hace que ayuda a destruir el virus o bien ayuda a quitárnoslo del cuerpo. ¿Cómo opera, cómo opera las moléculas de jabón sobre el virus? Pues miren, a grosso modo o de manera muy general podemos pensar que las moléculas de jabón son como unas paletitas, como la que está dibujada aquí, en el cual en un extremo, digamos en la parte donde está redonda, pues tiene cargas positivas y en la colita o en la parte de roja que está aquí, tiene cargas negativas. Es decir, algunas moléculas como las del jabón tienen determinada polaridad. Y esa polaridad es la que ayuda a poder destruir el virus o a poder llevárselo con el agua. ¿Por qué? Porque las colitas por decirlo así, de las moléculas de jabón o las partes que tienen cargas negativas de las moléculas de jabón se adhieren o buscan adherirse
al virus, a la estructura del virus, ya sea a las proteínas o a la capa que cubre el virus. Mientras que la parte positiva de las moléculas de jabón les gusta más adherirse al agua. Entonces hay dos mecanismos por los cuales se puede destruir el virus. O bien que las mismas moléculas de jabón, después de adherirse al virus, tienden a reagruparse y eso hace que se destruya la capa que cubre el virus. O bien, cuando uno se lava las manos, el agua jala las moléculas de jabón y con ello se llevan o bien al virus o bien ayudan a destruir la estructura del virus. Bueno, pues esto, aunque entra en el ámbito, como les decía, de la fisicoquímica, pues también tiene sus fundamentos en entender cómo las distintas cargas operan y cómo opera también la atracción electrostática, ¿verdad? En estas moléculas. Estos conceptos pues son fundamentales para los físicos en electrostática, en la teoría electromagnética, en la fisicoquímica, entre otros. A ver, les voy a mostrar un video para que sea más ilustrativo. Aquí se ven la caricatura de las moléculas de jabón, que unas se atraen al agua y otras se atraen a las proteínas o a la capa que conforma al virus. Y de esa manera tienden a reagruparse y destruyen la estructura del virus. O bien, cuando uno se lava las manos, el agua arrastra, por decir así, todas las moléculas de jabón y con ello a los virus. También aquí es importante mencionar que por eso que el efecto no es inmediato. El efecto del jabón no es tan inmediato sobre los virus. Por eso también nos dicen, lávense las manos al menos unos 20 segundos. Porque, bueno, es el tiempo aproximado en el que el jabón, las moléculas de jabón, pueden hacer el efecto adecuado para destruir el virus o para que se adhieran bien al virus y después con el agua pues puedan ser acarreados. Otras propuestas que ayudan a evadir el virus, pues es una que a mí me hizo mucha gracia, pero a la vez me sorprendió y a la vez es bastante interesante, porque fíjense que con conceptos básicos de la mecánica clásica, aprovechando estos conocimientos básicos que tenemos, digo básicos porque los escuchamos, insisto, en la secundaria, en la preparatoria, estos conceptos de atracción gravitacional y conceptos fundamentales de mecánica, en Delicias, Chihuahua, se elaboró un mecanismo muy simple para transportar productos y dinero. Y de esta manera, pues fíjense cómo la física tiene un impacto en esta posición de la sana distancia. Veamos el video. Lo que se tiene aquí, como pueden ver, es una tortillería en el cual se elaboró una rampa para entregar la tortilla y se elaboraron otras dos rampas más a base de tubos de PVC, una de ellas para entregar el dinero, ¿verdad? Y como les decía, por gravedad, el dinero pues resbala y cae hacia la persona que está despachando y en el otro tubo se recibe en un momento dado el cambio. Entonces, esto es un ingenio mexicano, bueno, al menos así lo encontré, y bueno, seguramente, no sé, igual me equivoco, pero seguramente no fue alguien que tenía un doctorado en física que se le ocurrió hacer este diseño. Seguramente alguien con conocimientos básicos de la secundaria, de la preparatoria, con conocimientos básicos de mecánica, pues dijo, es que sí es cierto, las cosas pueden en principio moverse a través de una pendiente y bueno, ¿qué pasa si lo hacemos así? Y de esa manera evitamos un contacto directo con las personas. Otras propuestas o pruebas que, bueno, implican mucho más recursos y mucho más complejos, pues es el monitoreo de estos flujos de aire que podrían contener, por ejemplo, gotículas. Obviamente en una prueba no las tienen, pero es para tener una idea de cómo estos flujos de aire se pueden concentrar en espacios cerrados y cómo en un momento dado se puede hacer el diseño de estos espacios cerrados
con ventilación adecuada para que no se tenga una concentración de gas en un determinado lugar de estos espacios. Aquí, bueno, se necesitan conceptos de óptica, conceptos de láseres, de fluidos, de mecánica de fluidos, y para poder estudiar, digamos, la dinámica de estos gases dentro de estos cuartos. Entonces, vean también cómo la física entonces está inmersa en el diseño de este tipo de espacios. Aquí se puede ver, esto es gas que se ve así verde porque está iluminado con hojas de luz como las que les mostré hace rato. Y de esa manera uno ve la distribución de estos gases en una habitación, en un espacio más grande. Y de hecho, a partir de aquí se pueden hacer simulaciones y predicciones. Bueno, por último, llegamos a que también con conceptos de física, pues es posible erradicar el virus. Por el momento, pues no tenemos una manera efectiva de combatir la enfermedad, ¿verdad? Existen algunos tratamientos, existen algunos medicamentos de prueba, sin una vacuna aún, eso lo sabemos muy bien. Sin embargo, se ha probado que la luz ultravioleta puede ser efectiva, o es efectiva, mejor dicho, para destruir bacterias y también virus, porque esta radiación llega hasta la estructura molecular de estos virus y de esa manera rompe su estructura y de esa manera provocan que estas bacterias o virus mueran. En este caso, pues los conceptos de interacción, de radiación con materia, el espectro electromagnético, conceptos como luz ultravioleta, entre otros, que están comprendidos en la física moderna, pues son importantes para el desarrollo de este tipo de aplicación. La aplicación de la luz ultravioleta ya es comercial y ha sido probada para desinfectar en cuartos de hospital o en hospitales, áreas de hospitales. Ha sido probada para desinfectar espacios públicos como transporte, mejor dicho, público, como son los aviones, como vimos en las primeras imágenes, y también en hoteles, y también ha sido probado en transportes públicos como los autobuses o trenes eléctricos. Muy bien. Bueno, y ya para finalizar, tenemos las siguientes conclusiones. Pues a primera vista, uno podría pensar que la física no es una rama de la ciencia que aporta algún tipo de problema, en algún tipo de problema como el que estamos viviendo. La física, como vimos, contribuye como una disciplina importante en el conocimiento y comprensión de padecimientos de salud. Vimos que las distintas ramas de la física proporcionan conocimientos sobre el diagnóstico, la propagación, la prevención, la evasión y la erradicación del virus. Y tanto la física, junto con otras áreas de las ciencias y las tecnologías, pues están contribuyendo también al combate de este tipo de emergencias médicas. Pero la pregunta es, ¿por qué entonces, si la física también contribuye en este problema, por qué no es evidente? Bueno, justamente la imagen que yo pongo aquí de un cimiento nos puede dar esa respuesta. Sucede que la física es una ciencia básica, es una ciencia fundamental, y como los cimientos está en la base de todo un desarrollo tecnológico, está en la base de otros conocimientos, está en la base de otras disciplinas. Y muchas veces esos cimientos no se ven, están ocultos, pero sin embargo son el comienzo o son el soporte de otras cosas. Pues es que eso es por esa razón no lo vemos tan evidente ahora que la física está detrás de los puntos que se resuelven con esta pandemia. Es decir, yo podría decir que la física realmente ya hizo su tarea. ¿Y por qué ya hizo su tarea? Porque todos estos conceptos que les platiqué, estas áreas de la física que se están aplicando ahora o que se ven ya aplicadas ahora, pues comenzaron a estudiarse o se estudiaron a finales del siglo XIX y hasta mediados del siglo XX. Recordemos, o si no lo saben ustedes, el láser, por ejemplo, su desarrollo tecnológico surgió después de los años 60, o sea, casi
hace un poco más de 50 años. Entonces, es por esa razón que quizás uno podría pensar, no, pues es que la física no contribuye, no es una ciencia que nos sirve no nos está ayudando en nada, ¿no? Pero no es así. Ya les mostré que sí lo es. Bueno, ahora sí, por último, quiero dar unos agradecimientos y dedicatoria. Primero, un agradecimiento a la coautora de este trabajo, la doctora Patricia Padilla Sosa, y una dedicatoria a los alumnos de la Facultad de Física que nos apoyan en la divulgación de conceptos de óptica y de luz, pero que ahora, pues, por esta situación de la sana distancia, no han podido hacerlo de forma presencial. Nosotros estamos en el laboratorio de óptica aplicada de la Facultad de Física. De este laboratorio surgió el grupo de divulgación que se llama Feria de la Luz, que se forma con alumnos que nos apoyan en el laboratorio, que se están formando en el laboratorio. También hay otros 2 grupos de estudiantes que se dedican enteramente a la divulgación, que son estudiantes también de física y de otras facultades de la universidad, son estudiantes del SPI y estudiantes del OSI, que son asociaciones internacionales dedicadas a la divulgación de las ciencias. También agradecer, pues, a la Facultad de Física y a la Universidad Veracruzana que, pues, siempre nos apoyan en este tipo de eventos. Y bueno, aquí les dejo mi correo electrónico. Tenemos una página donde tenemos mucha información relacionada con la luz, con la óptica y nuestras actividades. Dentro de esa página, pues hay una liga al Facebook de las mismas actividades del laboratorio y de investigación. También tenemos un Twitter, ahí está la liga. Y tenemos una liga a un canal de YouTube donde pueden encontrar también muchos videos relacionados con conceptos fundamentales de la luz y de la óptica. Bueno, por mi parte, es todo. Muchas gracias por su atención. Doctor, pues si quiere algún mensajito pequeño para poder cerrar la sesión. No, bueno, pues la intención de esta plática pues era mostrar cómo diferentes áreas de la física están envueltas o inmersas en diferentes partes de todo el problema de esta pandemia. Ese era el objetivo, que pudiésemos reflexionar acerca de ello, y eso, que la física está ahí detrás de esto. Y que, bueno, pues que ojalá y lo que les platiqué pudiera ser útil para los estudiantes sobre todo, y sobre todo para los que están en formación y que se animen a hacer investigación, que se animen a seguir adelante con sus estudios. Eso sería todo. Muchísimas gracias, doctor. Pues a nombre de la Dirección General de Investigaciones de la Universidad Veracruzana y la Academia Mexicana de Ciencias y de nuestros colaboradores de difusión cultural y comunicación universitaria, al doctor Héctor Hugo Cerecedo, quien estuvo con nosotros la tarde de ciencia de hoy, les agradecemos habernos acompañado en esta charla. Y pues bueno, les esperamos el día martes 13 de octubre con la charla Historias de Papel, que nos compartirá el maestro Peter Anderson del Centro de Estudios, Creación y Documentación de las Artes de la Universidad Veracruzana, por el mismo enlace en punto de las 5 de la tarde. Va a estar súper interesante porque vamos a tener un recorrido por el Museo del Papel. Entonces, no se lo pueden perder, ¿sale? Los esperamos el próximo martes. Que tengan bonita tarde y buena semana. Ok, hasta pronto. Hasta luego.